Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí FlexBookman deseándoles que van a ganar un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí FlexBookman para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Elmeri y a Asael Rodríguez. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Héroe coleccionista. Síntesis por Kairomaru. 37. Abrumador. Volumen y alcance siguiente. Hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de Collector Hero. Síntesis. Los exámenes prácticos están a punto de terminar. Hemos aprobado bastantes esta vez. Es increíble cómo se acumulan los pequeños cambios con el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo les irá a los últimos estudiantes frente a sus profesores? ¿Podrán ir todos al campamento de entrenamiento de verano? ¿Alguien reprueba y recibe clases de verano de recuperación con Aizawa? Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega /Kairomaru después del com. Asegúrate de agradecer a los patrocinadores que hacen posibles estas historias consultando la placa de patrocinador en mi perfil. Echa un vistazo a la página Dropes de esta historia. El capítulo 38 ya está disponible para los patrocinadores. Así que, sin más demora, por favor disfrútenlo. Capítulo 37 Abrumador. Volumen y alcance, campo de entrenamiento forestal, examen de Hiro y Koda, ven. Me estoy aburriendo. La voz de Present Mix sacudió el aire, una ola de sonido casi visible recorriendo el bosque. El volumen hacía tiempo que había ahuyentado a todos los animales, y el alcance de su don cubría todo el campo de entrenamiento. Por eso soy de ciudad, suspiró Present Mix, espantando un bicho que volaba alrededor de su cabeza mientras se paraba frente a la puerta. De ninguna manera iba a caminar por el bosque para rastrear a los dos estudiantes. Se siente raro estar disfrazado sin mi equipo. Se tocó el cuello. La falta de sus altavoces direccionales era lo único diferente de su disfraz. Pero se necesitaban límites y handicaps. Más adentro del bosque, tanto Koda como Hiro hicieron una mueca cuando el sonido se apagó nuevamente y se quitaron las manos de los oídos. Maldición, ¿y eso sin su equipo? Hiro hizo una mueca al ver el volumen que Present Me podía alcanzar solo con su don. Koda asintió en señal de acuerdo. El adolescente eternamente tímido rara vez hablaba, excepto con los animales. Oye, ¿no puedes decirle a algunos animales que lo ataquen? Preguntó Hirm con curiosidad a su compañero. Así no llegaremos a ningún lado. Koda hizo algunos gestos con las manos, imitando su explicación de por qué no podía hacerlo ahora. Su voz es tan fuerte que todos los animales ya han huido. Maldición, Hirm chasqueó la lengua, pero no pudo decir que estuviera sorprendida. Su oído era súper sensible y la sola voz de Present Mic casi les hacía temblar los huesos, incluso a esa distancia y con un bosque que los separaba para absorber gran parte del sonido. A este paso, nos va a acabar el tiempo. Hola, Aya. La distorsión del aire por la onda sonora fue aún más fuerte esta vez. Mierda. Hiro volvió a taparse los oídos con las manos, junto con Koda. Tengo que ahogarlo. Sus conectores se conectaron rápidamente a sus nuevos altavoces en el dorso de sus manos. Los dos altavoces se desprendieron y Hiro usó la habilidad de su don para alargar sus lóbulos y colocarlos justo por encima del dosel, de modo que el sonido no se debilitara tanto por el bosque.
Un potente riff de guitarra de una de las bandas favoritas de Hiram fue amplificado por su don y transmitido a través de su equipo. El aire, distorsionado por las potentes vibraciones, recorrió el campo de entrenamiento, eclipsando brevemente la voz de Present Mick. En la puerta, Present Mick dejó que el sonido, menos de la mitad de lo que era cuando Hiro lo había desatado, lo envolviera. Le vendría bien un amplificador mejor. Quizás un subwoofer para más graves. Criticó el nuevo equipo de Hiro después de experimentarlo en persona. Al menos los decibelios son aceptables. Se rió entre dientes mientras les daba tiempo a los dos estudiantes para que se recompusieran antes de volver a reprenderlos. Hiro se frotó las orejas un momento mientras estaba sentada tras un gran montículo de tierra con Koda. Mierda, refunfunó, aún sintiendo un zumbido en los oídos. Nos va a dejar sordos de verdad si esto sigue así. Habiendo estudiado su propio don y la ciencia del sonido, por recomendación de Izuku y Momo, Hiro sabía lo peligrosas que podían ser las armas sónicas. Present Mic era prácticamente un amplificador de la muerte andante. Koda, ¿tienes algún plan? Miró al usuario de Amiiboice con esperanza. Koda negó con la cabeza y apretó los puños. Se sentía inútil en ese momento. Sin animales cerca, Migon no podrá ayudar. Le hizo una seña a Hirm, disculpándose. Hagamos algo de nuevo. La voz de Present Mic volvió a atravesar el bosque, haciendo que Koda y Hiro se taparan los oídos de dolor. Koda sintió náuseas, como si le vibraran las entrañas por el volumen del don de Present Mic. Se apoyó en el montón de tierra para intentar calmar las náuseas, pero vio algo que le abrió los ojos de par en par. ¡Ah! Gritó Koda, más fuerte que cualquier otro de sus compañeros. Se alejó del montón de tierra, presa del pánico. ¿Qué pasa? Hiro miró a Koda confundido. Koda señaló el montículo de tierra a donde había estado sentado, despertando la curiosidad de Hiro. Una hormiga. Miró al pequeño insecto negro. ¿No te gustan los bichos? Hiro miró a Koda, recibiendo un rápido asentimiento de confirmación del chico. Al ver otras hormigas arrastrándose por el montículo, Hiro tuvo una idea genial. Oye, no están corriendo. Se giró hacia Koda. ¿Puedes hablar con los bichos? Quizás podamos usar eso. Koda ahora estaba más lejos de ella y del montículo de tierra, escondiéndose detrás de un árbol. Ven. Gritó Present Mic, sacudiendo todo el bosque. Cada vez que usaba su don, subía el volumen, dificultando la prueba para los dos estudiantes a medida que el tiempo se agotaba y la intensidad de sus ataques aumentaba. Cállate. Rugió Hiro, alzando de nuevo sus altavoces por encima del dosel, encendió el audio de uno de sus relojes, pasó el sonido por su sistema y lo emitió a todo volumen por su equipo. La vocalización de una ballena azul, uno de los sonidos más fuertes del planeta, resonó a todo volumen desde el equipo de apoyo. El sonido, enormemente amplificado, eclipsó la voz de la maestra y limpió el aire. Los dos marineros se desplomaron después mientras Hiro se tumbaba de culo y le apretaba las orejas. Joder, Hiro hizo una mueca, sabiendo por todo lo amortiguado que se había dañado gravemente el oído. Sintió sangre caliente en los dedos y estaba segura de que al menos tenía los tímpanos desgarrados. Koda, Hiro miró al chico, que se tapaba los oídos con aire perdido. Cuando la miró, ella le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Sé que tienes miedo. Todos tenemos cosas con las que no somos buenos, pero tú quieres ser un héroe, ¿verdad? Koda asintió, recordando lo orgullosa que estaba su madre cuando lo aceptaron en la UA y lo orgulloso que estaba de sí mismo por haber entrado en el curso de héroe. Sabía que no era la persona más confiable. Era tímido, tenía algo de ansiedad social y a menudo prefería la compañía de los animales a la de las personas. Pero de verdad quería ayudar a los demás y ser un héroe. Notó que a Hiro le sangraban los oídos y casi lloró al ver cuánto peor era esta prueba para ella. ¿Tuvo que luchar porque me escapé? Había sido un compañero terrible hasta ahora, pero ahora iba a compensarlo. Entonces necesito que me ayudes. Hiro miró fijamente a Koda. ¿Sabes hablar con los insectos? Koda apretó el puño con fuerza y asintió con firmeza. Genial. Usémoslo entonces. Hiro le sonrió a su compañero. Tengo una idea. Micrófono presente, guau. ¿Qué decibelios tan altos? Present Mic se limpió ligeramente una oreja con el meñique tras ser lanzado desde el otro lado del campo de entrenamiento con el canto de las ballenas.
Sabía que tenía todo tipo de audio guardado en esos relojes, pero maldita sea, y incluso sus oídos podían sobrecargarse si el sonido era lo suficientemente fuerte. BZZZZE. Mick hizo una mueca y ahuyentó al insecto volador. ¿En serio? ¿Podemos terminar este set ya? La verdad es que no le gustaba la naturaleza. Hay gente que tiene pasión por los árboles, pero yo no. BZZZZBZZZZBZZZZBZZZZBZZZZ. Ahora varios insectos zumbadores volaban alrededor de Present Mick, lo que hacía que el héroe profesional agitara los brazos. ¿Qué demonios? Fuera. 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 Present Mick intentó ahuyentar a los bichos. Present Mick salió corriendo de la puerta, no muy lejos, claro, pero aún así corrió intentando que el repentino enjambre lo dejara en paz. Fuera. Fuera. Corría de un lado a otro frente a la puerta, molesto y asustado por la persistente persecución de los bichos voladores. Atrás. Desató su don sobre el enjambre y los vio dispersarse por la forma en que el aire se distorsionaba con su voz. Ja, ja, malditos bichos, Mick no era, nunca había sido, y nunca sería un fanático de los bichos. Distorsión de latidos. Gritó Hirma al atravesar la línea de árboles, con la ayuda de Koda, ya que sus oídos dañados le hacían perder el equilibrio. Azotó sus amplificadores gemelos contra el suelo y desató una enorme onda expansiva de sonido en la tierra. Auge. La tierra explotó hacia arriba, deshaciéndose al atravesarla las potentes ondas sonoras, impactando frecuencias resonantes con múltiples materiales. Este supermovimiento fue el resultado de sus estudios sobre el sonido y cómo afectaba a la materia, ya fuera sólida, líquida o gaseosa. Tengo que recordar agradecerles a Midoriya y Yaomomo por la ayuda más tarde, pensó Hiro mientras Koda se hacía cargo de la siguiente parte de su estrategia. Vamos, pequeños, escuchen mi llamado. Es hora de eliminar al hombre que hace todo este ruido terrible. Enjambre, arrastrense, pueden hacerlo. Gritó Koda rápidamente, sorprendiendo a todos los que observaban la prueba. Carpa médica en el lugar de Recovery Girl, sabe hablar. Exclamaron Momo, Kami e Izuku al unísono. Nunca habían oído hablar a Koda. Era una de las razones por las que Izuku no había podido ayudar a su compañero, simplemente porque nadie le había preguntado y el don de Koda seguía siendo un misterio para él. Claro que puede hablar, ¿por qué no iba a poder? Recovery Girl los miró a los tres como si fueran raros. Hiro y Koda, de la tierra destrozada emergió una oleada de insectos rastreros. La tierra ablandada les facilitó enjambrar y rodear a Present Mick. Oye, oye, oye. Eso no mola. Gritó Mick mientras se agitaba e intentaba mantener los pies en el aire, esquivando al enjambre de insectos lo mejor que podía. Esto solo retrasó lo inevitable, ya que el enjambre de insectos voladores regresó un momento después. Por esto odio el bosque. Gritó mi presente en pánico mientras agitaba los brazos para intentar alejar a los insectos voladores, mientras grillos, 100 pies y escarabajos comenzaban a treparle por las piernas. Puso los ojos en blanco y se desplomó en el suelo, presa del pánico. Koda ayudó a Hiro mientras ambos corrían hacia el Present Mick caído. Hiro le quitó las esposas que les habían dado, aunque ella se tambaleaba un poco por la pérdida de equilibrio. Con Koda ahí para ayudarla a estabilizarse, al menos aún podía moverse un poco. Hacer clic. Las esposas estaban colocadas en las muñecas del insensible profesor. El cartel de arriba cambió de hazlo lo mejor que puedas. A felicidades. Mientras ambos estudiantes se relajaban y dejaban que la tensión se disipara. Hiro se dejó caer al suelo aliviado mientras Koda les hablaba a los insectos que se apiñaban, diciéndoles que regresaran a donde estaban antes de llamarlos. El equipo Koda y Hiro aprobaron el examen tras capturar a su instructor. Resonó por los altavoces. Carpa médica en el lugar de Recovery Girl, lo lograron. Izuku sonrió feliz por el éxito de otra pareja de su clase. Recovery Girl parecía molesta. Perdió contra unos bichos. ¡Qué lástima! La anciana se burló de cómo habían eliminado a Present Mick. Y le lastimó las orejas a la pobre chica. Le daré un manotazo en las espinillas por eso. Levantó su bastón con forma de jeringa en el aire amenazadoramente.
Maldita sea, supongo que esa es una forma de ganar. Camille se estremeció un poco al ver todos esos bichos arrastrándose por Present Mic. Momo se frotó los brazos con una incomodidad fantasmal. Sí, una estrategia válida, pero aún así inquietante. ¡Qué jugada tan dura, Koda! Izuku anotó lo que vio en el cuaderno que Momo le había hecho. Compartiría sus pensamientos e ideas con Hirm y Koda más tarde. Toru y Shoji contra Snipe, van se dispararon 4 rondas en una ráfaga rápida. Maldición, maldijo Shoji mientras el pilar de hormigón que él y Toru usaban para cubrirse comenzaba a romperse. No puedo acercarme así. Su tarea era entretener a Snipe y dejar que Toru se dirigiera a la puerta con la habilidad de su nuevo traje de volverse completamente invisible. Por desgracia para los dos estudiantes, Snipe estaba preparado para eso. El héroe enmascarado, con su temática de vaquero, había lanzado granadas de humo por toda la zona de pruebas. Toru podía ser invisible, pero seguía siendo tangible y sus movimientos hacían que el humo se moviera al atravesarlo. Ya había disparado y se sujetaba el brazo izquierdo con el derecho, con un moretón morado en el bíceps izquierdo donde la bala de goma la había impactado gracias al don teledirigido de su profesora. ¿Cuál es su alcance, por cierto? Preguntó Toru con un siseo de dolor mientras sujetaba suavemente su brazo herido. Creo que son unos 600 metros o algo así. Shoji hizo una mueca, sabiendo que eso abarcaba la mayor parte de su área de prueba. El pilar de hormigón se desprendió aún más, y Shoji apenas pudo refugiarse tras él. Toru estaba detrás de él, el estudiante más corpulento interponiéndose entre su maestro y su compañero. Se les está acabando el tiempo y el espacio, compañeros, dijo Snipe arrastrando las palabras, con una pistola en cada mano. Una cargada con munición de goma, la otra con medias balas que él mismo había modificado para que fueran más débiles que una bala normal. Sin embargo, incluso ellos podían romper hormigón con suficiente fuego concentrado. Si el humo no estorbara, podría intentar cegarlo con una refracción. Toru miró las luces del techo increíblemente alto. Una densa nube de humo flotaba en el aire entre ella y las luces, lo que significaba que su refracción no funcionaría. Su máscara también tiene lentes tintados, le recordó Shoji a Toru con un suspiro. Parece que estaba completamente preparado para ti, en concreto para Agakure. ¿Qué? Toru parpadeó, aunque Shoji no lo vio. ¿De verdad me ve como la mayor amenaza? El pilar de hormigón se rompió aún más, dejando a Shoji casi expuesto. ¿No lo harías? Shoji miró a su compañero invisible. Para la mayoría de la gente, un oponente invisible es una pesadilla. Los humanos somos una especie basada en la vista, y cuando no podemos ver algo, nuestra capacidad de reacción se reduce considerablemente. Bueno, supongo que me siento halagado, pero eso no nos ayuda mucho. Toru se sentía bien de que Snipe lo tomara en serio, pero eso les impedía aprobar el examen. Si se centró tanto en tus habilidades, dudo que esté tan preparado para las mías. Shoji le sonrió a Toru desde detrás de su máscara. Quédate aquí y corre hacia la puerta en cuanto veas una abertura. Entendido. Toru asintió, aún sin ser visto, pero Shoji lo entendió solo por su tono de voz. De verdad que tendré que agradecerle a Midoriya por ayudarme con mi don y por estudiar anatomía y biología. Shoji flexionó sus múltiples brazos y, ante los ojos de Toru, hizo algo que ningún compañero de su clase, excepto Izuku, había visto jamás. Dulpi Arms era un don mutante con habilidades de transformación increíblemente poderosas que le permitían a Shoji desarrollar y moldear cualquier parte de su cuerpo en cuestión de segundos. Esto incluía características internas y externas, como un diafragma para que sus bocas adicionales pudieran hablar, nervios ópticos para que sus ojos formados pudieran ver y transmitir su visión a su cerebro, e incluso canales auditivos para captar sonidos y permitir que Shoji los comprendiera. Con la ayuda de Izuku, quien lo guió por el buen camino y, ocasionalmente, trabajando juntos en algunas ideas, Shoji se dio cuenta de que, durante toda su vida, apenas había estado explorando las habilidades de su don. Una simple pregunta también le abrió los ojos y una tan simple que a Shoji nunca se le había ocurrido formularla. ¿Puedes hacer partes separadas de tu estructura biológica? Era una pregunta que, a primera vista, parecía extraña. Pero, pensándolo bien, ofrecía posibilidades casi ilimitadas. Los duplibrazos podían formar automáticamente cualquier estructura biológica presente en el cuerpo de Shoji, incluso estructuras complejas como bocas con dientes, lenguas y diafragmas completamente formados.
Múltiples tipos de tejido en uno, y todo con apenas un pensamiento por parte de Shoji. Así que, descomponer esos tipos de tejido individuales y centrarse en ellos conscientemente le permitió a Shoji transformar sus brazos de nuevas maneras. Escudo de huesos dobles. Los 3 brazos izquierdos de Shoji, y la membrana entre ellos, temblaron antes de transformarse. Primero se formaron crecimientos blancos, que luego se alargaron y ensancharon formando placas superpuestas. En un par de segundos, Shoji tenía un gran escudo de huesos increíblemente gruesos y densos en su lado izquierdo. Mierda, y Toru jadeó sorprendido por la nueva habilidad y movimiento que Shoji había ideado. Látigo de doble músculo. Los 3 brazos derechos de Shoji se alargaron considerablemente mientras se concentraba en las partes y tejidos que quería replicar. Aprender sobre la anatomía de la flexibilidad le había llevado a descubrir por qué y cómo se movían las articulaciones y qué hacía que los músculos fueran flexibles. Creó nuevas articulaciones y las replicó una y otra vez, pero con más membranas sinoviales y cartílago articular de lo normal, lo que le permitió una mayor flexibilidad en el rango de movimiento de las nuevas extremidades. Ahora tenía 3 tentáculos en su lado derecho, todos mucho más largos que sus brazos normales. Ban ban ban, el pilar de hormigón se agrietó y luego se hizo añicos bajo su propio peso, desplomándose al suelo en una lluvia de grandes trozos. Toru se dirigió a la derecha, alejándose de donde estaba Snipe. Shoji siguió recto hacia el héroe con temática de vaquero. No te precipites, chaval. Snipe disparó 8 balas de goma en rápida sucesión justo donde podía ver la silueta de Shoji abalanzándose hacia él a través del humo. Ban 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 ban. Lo que no esperaba era que sus disparos impactaran, pero no le hicieran absolutamente nada al estudiante que atacaba. Shoji emergió del humo y Snipe por fin pudo ver lo que había hecho con su don. ¿Qué demonios? Nunca había oído hablar de que este estudiante pudiera crear un escudo con su don. Sí. Shoji azotó con sus tentáculos a Snipe, intentando atrapar al héroe profesional. Ban ban ban. Sin embargo, el dedo de Snipe en el gatillo fue más rápido, y clavó una bala de goma en cada uno de los tentáculos, deteniéndolos brevemente mientras Shoji sentía el dolor agudo a través de sus extremidades transformadas. Buen intento, me sorprendiste, compañero. Felicitó Snipe a Shoji mientras saltaba hacia atrás para ganar distancia. Ban ban ban. Otra ráfaga de 3 rondas fue disparada contra Shoji, pero él se protegió fácilmente con su escudo de hueso. Látigo duplimúsculo. Azote. Shoji, desde la seguridad de su escudo, lanzó sus 3 tentáculos hacia adelante de nuevo, pero esta vez activó los nervios y músculos de contracción rápida, provocando espasmos salvajes en las largas extremidades que cambiaron la dirección de los 3. Maldita sea, Snipe retrocedió aún más para esquivar al primero, y tuvo que agacharse para evitar al segundo, que se desvió cuando estaba seguro de que una fracción de segundo antes iba directo. El tercero le arrancó el sombrero de vaquero de la cabeza al salir disparado hacia arriba tras tocar el suelo. Snipe apenas tuvo tiempo de echar la cabeza hacia atrás para no recibir un gancho del tentáculo. Sonido metálico seco. Shoji bajó la vista y vio otra granada de humo. ¡Mierda! Saltó hacia atrás justo cuando detonó, lanzando una gran nube de humo denso que casi le dio en la cara. Estallido. Snipe volvió a disparar, pero no a Shoji. De hecho, el hombre estaba mirando en dirección opuesta. Un segundo después, quedó meridianamente claro a qué le había disparado. ¡Ay! El fuerte grito de Toru llenó el aire cerca de la puerta. Snipe era un héroe profesional, y a pesar de la sorpresa de la nueva exhibición de Shoji, no iba a perder de vista la puerta que debía proteger. Al ver el humo fino que se movía de forma extraña, fijó la mira en la persona que la atravesaba y disparó, dejando que su don la fijara y asegurara el impacto. Lo que sí destrozó su concentración fue lo que dijo Toru a continuación. Mi trasero. Gritó Toru con una mezcla de dolor y rabia. Señor Snipe. Pervertido. Me disparaste justo en el trasero. ¿Qué? No. No podía verte. Mi don no funciona así. Lo juro. Snipe negó haberle disparado intencionalmente a la estudiante en el trasero. Carpa médica. En el lugar de Recovery Girl, Hiro, Kami y Momo se quedaron mirando inexpresivamente la pantalla donde Snipe intentaba rápidamente explicarle cómo funcionaba su don a un enojado Toru desde el otro lado del gran espacio entre ellos. Así es como funciona el don buscador de Snipe. Izuku lo anotó, tanto por su fascinación habitual por el don como por la vergüenza que le producía la situación que se desarrollaba en la pantalla.
Ese idiota, suspiró Recovery Girl, tras curar las orejas de Hiro. Sabe que su don no impacta en ningún punto específico del objetivo, solo que lo alcanza. Había pocas probabilidades de que la bala de goma impactara en algún punto debilitante o inapropiado, pero esa probabilidad nunca era nula. Como Thor corría hacia la puerta, es decir, de espaldas a Snipe, la probabilidad de que le dieran en el trasero aumentaba considerablemente. El examen de Toru y Shoji, ga. Snipe, mientras intentaba explicarle a Toru que su don solo alcanzaba al objetivo y no específicamente a ninguna parte de él, fue repentinamente agarrado por detrás por los 3 tentáculos transformados de Shoji. Lo tengo. Shoji levantó al maestro del suelo, impidiéndole escapar. ¿Esto cuenta como captura? No exactamente, compañero. Snipe aún tenía las armas en las manos, y con su don, no necesitaba apuntar. Van, las balas de goma salieron del arma, volaron en línea recta por un corto tiempo y luego se curvaron para volar todas hacia Shoji. Shoji levantó su escudo óseo para bloquear las balas lo mejor que pudo. Pero varias seguían clavándose en sus piernas, y algunas incluso rodearon su escudo para impactarle en los costados. Toru. Vamos. Le gritó a su compañero. Toru ya se dirigía a la puerta, pero ahora avanzaba cojeando por el moretón que ya sentía formándose en su trasero. Ya casi llegó. Se tambaleó hacia adelante tan rápido como el dolor se lo permitió, con la pierna trabada al tener el músculo del glúteo casi paralizado por el impacto. ¿Me soltarás? Snipe disparó más balas, dejando que su don tomara el control y cada una impactara en algún punto del cuerpo de Shoji. Intentó girar la cabeza, pues necesitaba ver a su objetivo y fijar su don en él antes de disparar para asegurar el impacto. Pero con la forma en que Shoji lo mantenía en el aire con sus tentáculos, no pudo girar la cabeza lo suficiente como para ver dónde se movía el invisible Toru entre el humo cerca de la puerta. Pero Shoji no lo soltó. Incluso mientras sus piernas, costados e incluso sus 3 tentáculos recibían disparos tras disparos de la lluvia de balas de goma. Podía sentir cómo se formaban los moretones y se alegró muchísimo de tener su escudo óseo. De lo contrario, todo su cuerpo ya estaría acribillado a golpes por la lluvia de balas. El equipo Hagakure y Shoji han aprobado el examen tras escapar del campo de pruebas. Anunció por los altavoces, dando por finalizado el examen. Shoji puso a Snipe de pie y siseó levemente mientras recuperaba sus duplibrazos. ¡Ay, los moretones le dolían muchísimo! ¿Estás bien, compañero? Snipe se dirigió primero al estudiante. Estaré bien, señor. Shoji asintió mientras se enderezaba. Siento que se están formando los moretones. Sí, las balas de goma sirven. Snipe acompañó al chico mientras se dirigían a la puerta. Voy a tener que escribirle una disculpa formal a la señorita Hagakure. El héroe profesional suspiró ante el accidente. Ojalá me perdone. Podría ser. Toru resopló, pues había estado a una distancia razonable mientras los 2 hombres se acercaban a la puerta. Era evidente que tenía un puchero, dado el tono de la chica. Shoji, lamento preguntarte, ¿pero podrías llevarme con Recovery Girl? Tengo la pierna casi trabada por ese golpe. Snipe sintió la mirada fija en él. Lo siento, mañana recibirás mi disculpa por escrito. Hizo una reverencia al disfraz aparentemente vacío de la chica invisible. ¿A caballito o como princesa? Shoji le preguntó a Hagakure cómo quería que la llevaran. Cargar princesa, eligió Toru mientras Shoji la levantaba con cuidado. No estoy segura de que mi trasero esté bien ahora mismo. Los 3 se dirigieron a la tienda de Recovery Girl para que Toru y Shoji recibieran algún tratamiento para sus heridas. Ubicación desconocida, se escuchó el pitido de los dispositivos médicos mientras la persona conectada a ellos se relajaba y buscaba a aquellos lo suficientemente adecuados para guiar gentilmente a Shigaraki. No, potencialmente, All for One revisó la base de datos de villanos que estaban prófugos, con paradero desconocido, o que merodeaban en el subsuelo, buscando trabajo para subsistir. Con su don de imagen eléctrica, podía ver el monitor frente a él, incluso sin ojos. Necesitará gente a la que pueda controlar y con la que pueda colaborar, así que hay algunos que no pueden seguir la dirección de Tomura. Aunque estaba totalmente a favor de dejar que Tomura se desarrollara solo y liderara la liga de villanos como le pareciera, había límites a su desinterés en su sucesor. ¿Asesinos en serie, All for One examinó 2 perfiles en particular. Uno condenado a muerte, el otro sigue prófugo.
Los trasladó a la lista de villanos que se aseguraría de que fueran a la liga. Tras recibir un informe de Kurohiri sobre la reunión poco apropiada de Tomura con los dos primeros reclutas potenciales para la Liga de Villanos, All for One decidió ser un poco más directo, aunque aún sutil, para asegurarse de que su protegido contara con una verdadera fuerza de fuego de su lado. Si dependía exclusivamente del joven, solo un puñado de personas se unirían, y la calidad de sus dones sería, como mucho, cuestionable. Habiendo perdido 4 Nomu, no le daré más hasta que madure un poco. All for One sabía que Garaki estaba enojado, aunque el viejo doctor no lo expresara directamente. El hombre consideraba a los Nomu sus obras maestras, y su pérdida, especialmente los dos casi extremos superiores, lo había perturbado. Esta será una buena prueba para ti, Shigaraki Tomura. El viejo villano sonrió hacia la esquina superior izquierda de la pantalla, donde estaban las imágenes de Tomura e Izuku. ¿Naturaleza o crianza? ¿Ciencia o desarrollo natural? ¿Cuál es el camino correcto para los dones y el futuro? All for One estaba muy ansioso por ver los resultados. Fin del capítulo. Bien. Hiro y Koda pasaron de forma ligeramente distinta a la de Canon gracias a un desarrollo previo de Hiro. Toru y Shoji aprobaron gracias a las propias interacciones de Shoji con Izuku y las preguntas y teorías del representante de la clase sobre su don. Espero que hayan disfrutado de cómo desarrollé a Shoji. Su don, si solo observan lo que hace, es una locura. Moldea libremente sus células en tantos tejidos y funciones diferentes sin apenas pensarlo. Lo que me hizo pensar. ¿Y si realmente hubiera pensado y aprendido? Eso llevó a Shoji a aprender biología y anatomía con la ayuda de Izuku y el grupo de estudio. Cuando aprendes sobre el cuerpo y sus diferentes partes y funciones, te das cuenta de lo increíble que puede ser la capacidad de transformar y moldear libremente tus células en diferentes llenas. Incluso cuando solo son estructuras celulares humanas. A diferencia de Tamaki, quien puede incorporar todo el reino animal a su don, Shoji aprovechará al máximo cada parte de la anatomía humana, combinándolas para crear las mejores herramientas para ser un héroe. Ahora solo quedan 2 equipos para pasar o suspender. Ambos equipos incluyen también a una de las novias de Izuku. ¿Cómo les irá a Tsuyu y Ochako? Sigue leyendo para descubrirlo. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. 38. Fuerza fundamental y números ilimitados. Siguiente. Hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de Collector Hero. Síntesis. Las 2 últimas parejas para los exámenes prácticos. ¿Aprobar o reprobar? Todo se reduce a esto. Ochako y Aoyama contra Tirten Itsuyu y Tokoyami contra Ectoplasm. ¿Cómo manejarán los 4 héroes en formación los dones de sus maestros? Más les vale pensar en algo si quieren aprobar los exámenes. Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega /Kairomaru después del com. Asegúrate de agradecer a los patrocinadores que hacen posibles estas historias consultando la placa de patrocinador en mi perfil. El capítulo 39 ya está disponible para los patrocinadores. Echa un vistazo a la página de tropes de esta historia. Si eres un tropero, no dudes en añadir contenido. Así que, sin más demora, por favor disfrútenlo. Capítulo 38. Fuerza fundamental y números ilimitados. Aoyama y Uraraka vs-13. En cuanto empezó el cronómetro, Aoyama y Ochako se separaron. Aoyama se dirigió a la izquierda, acercándose un poco a 13, mientras que Ochako se dirigió a la derecha y usó su don sobre sí misma antes de patear el suelo con todas sus fuerzas para lanzarse al aire. Una ráfaga de aire comprimido de sus botas la llevó a la puerta. La usuaria de gravedad cero activó las ataduras de sus guanteletes para realizar giros rápidos en el aire, aferrándose a las diversas estructuras de la instalación. Intentar dividir mi atención, no es un mal plan, mencionó 13 mientras estaba en lo alto de la larga escalera que conducía a la puerta. Pero por eso elegí proteger la puerta directamente. La heroína de temática espacial habló mientras 2 tapas se abrían en su guante izquierdo y 3 en el derecho. Hazte a un lado, si vas.
Aoyama usó sus guanteletes brillantes y disparó un láser desde cada uno hacia 13. Yo también puedo absorber la luz, dijo 13 con cara seria mientras su don de agujero negro absorbía fácilmente los dos láseres. Ese don no es ninguna broma. Aoyama parpadeó sorprendido de que su láser pudiera ser completamente anulado de esa manera. Ochako, al ver que la distracción de Aoyama fracasaba, cambió su rumbo hacia la zona de inundación. Aterrizó en el yate falso y colocó ambas manos sobre la embarcación vacía. El yate brilló brevemente de color rosa y Ochako ató las 3 amarras de su brazo izquierdo al bote. Usando su don de nuevo, se lanzó al aire con sus botas y arrastró la nave ingrávida fuera del agua. Enrollando el brazo, desconectó las 3 amarras y envió el bote directamente hacia donde se encontraba 13. Atrápalo, Sensei. ¡Guau! 13 tapó los 2 dedos de su guante izquierdo y abrió los 5 del derecho para enfrentarse al yate que se dirigía hacia ella a toda velocidad. Suelta. Ochako juntó las yemas de los dedos y devolvió el peso del yate. El enorme barco se dirigía hacia 13 con fuerza suficiente para aplastar al héroe profesional. 13 levantó la mano derecha con las 5 tapas abiertas en la punta de los dedos. El yate que se aproximaba fue destrozado y absorbido rápidamente por el vacío de su don. Hoy no, Urabiti. Cuantas más tapas abra, más poderosa será la gravedad y más rápido mi don desintegrará todo. Banco de iglesia, 2 láseres atravesaron el traje de 13, y el brazo izquierdo ahora tenía 2 agujeros a lo largo del borde donde 13 no se había movido lo suficientemente rápido para esquivarlos. Señorita, parece que se ha distraído. Aoyama se lanzaba escaleras arriba con 2 láseres desde las rodillas, alimentados directamente por su don, en lugar de la batería de energía que llevaba en la espalda. La capacidad de su traje para redirigir su láser de ombligo era muy útil para breves ráfagas de movilidad, así como para ataques en ángulos irregulares. Banco de iglesia, 2 disparos más de los guanteletes brillantes de Aoyama fueron esquivados fácilmente ahora que 13 tenía la vista puesta en el estudiante con temática de caballero. No está mal, caballero, pero acercarse es una mala idea. 2 tapas se cerraron en la mano derecha ahora que el yate casi había desaparecido. 2 tapas se abrieron en su mano izquierda para empezar a atraer a Aoyama. Aoyama se agarró rápidamente a una barandilla cercana al borde de las escaleras y se aferró con todas sus fuerzas a la gravedad destructiva que producía el don de 13. Aoyama. Ochako descendió del aire como un meteorito, lanzando una patada directa a 13. Era una de las muchas técnicas que había aprendido de Guneak durante sus prácticas. 13 cerró rápidamente las 3 tapas de su guante derecho para evitar que Ochako fuera absorbida por su don y resultara gravemente herida, o directamente muerta. ¿Estás loca? No. Ochako sonrió radiante al sorprender a su héroe favorito. Lanzó las ataduras de su mano derecha hacia Aoyama. Ahora. Merci. Aoyama atrapó las ataduras y Ochako lo recogió. Sacó su sable brillante y centelleante de su cadera y la hoja de metal cobró vida con la energía única de Aoyama en sus filos, lista para cortar cualquier cosa. En guardia. Arremetió contra 13 con la espada láser mientras volaba por los aires. Inteligente. Comentó 13 mientras solo quedaba una tapa abierta en su guante izquierdo y la rozó a propósito con las ataduras de Ochako. Pero cuanto más concentrado esté mi don, menos me preocupa herir a otros con él. Las ataduras se rompieron rápidamente al quedar reducidas a nada las partes tocadas por el dedo destapado. Descompuestas a nivel atómico. Rayos. Exclamó Ochako mientras Aoyama salía volando por encima de la cabeza de 13. Aún así ganaremos. Se puso en guardia y le lanzó un puñetazo directo al pecho. Estas pesas me están estorbando mucho. 13 hizo una mueca al ver que su traje tenía que absorber la mayor parte del golpe. No podía levantar la guardia lo suficientemente rápido con tanto peso. Las esposas. 13 retrocedió rápidamente cuando Ochako blandió las esposas de captura con la mano libre, buscando esposarle una muñeca y lograr una captura para pasar. El equipo Aoyama y Uraraka aprobaron el examen tras escapar del centro de pruebas. Resonó a todo volumen en la USG desde los diversos altavoces instalados en las instalaciones. ¿Qué? 13 se giró para mirar la puerta y vio a Aoyama posando al otro lado, con destellos que prácticamente irradiaban del adolescente. El letrero sobre la puerta había cambiado de hazlo lo mejor que puedas. A felicidades. Después de que Aoyama la cruzara. ¿Planeaste esto? 13 no pudo evitar preguntar sobre la trama aparentemente perfecta.
Solo una parte, admitió Ochako, frotándose la nuca con una sonrisa. Sabíamos que nunca nos harías daño, Sensei. Así que, en cierto modo, lo usamos en tu contra. Lograr que Aoyama volara fue lo difícil, pero arruinaste el plan original al romper mis ataduras. ¿Plan original? 13 sentía curiosidad mientras caminaba con los dos estudiantes fuera de la USJ hacia el autobús estacionado afuera para llevarlos de regreso al campus principal. Sí. Aoyama se pavoneó un poco con una sonrisa burlancia. El plan original era que Uraraka-san me lanzara por los aires para que pudiera usar mi nuevo supermovimiento en cuanto despejara el área, explicó encogiéndose de hombros. Pero parece que mi nuevo y brillante movimiento tendrá que esperar, por desgracia. Oye, aún así aprobamos el examen. ¿No es eso lo más importante? Ochako suspiró ante las palabras exageradas de Aoyama y los gestos dramáticos que hacía al hablar. Hasta el encogimiento de hombros parecía de película. Carpa médica en el lugar de Recovery Girl, tú vas, Chako-chan. Exclamó Kamie con alegría al ver pasar a Ochako. Recovery Girl suspiró ante la imprudencia de Ochako y Aoyama al atacar a 13. Tienen suerte de que esto fuera solo una prueba y que 13 no fuera un verdadero villano, si no, probablemente ambos estarían muertos. Los villanos no eran conocidos por su piedad al luchar contra héroes. Tal vez, pero no todos los villanos buscan matar, ¿verdad? Respondió Izuku, mirando a su maestro sanador. La mayoría huye en lugar de siquiera intentar luchar, y los que se ven obligados a luchar en esa situación rara vez buscan matar. Solo buscan una salida. Momo asintió, coincidiendo con su novio. La mayoría de los informes y la cobertura de estos casos indican que es lo más común. Solo los peores villanos buscan activamente el derramamiento de sangre. La mayoría solo quiere dinero o bienes. Había investigado bastante mientras trabajaba con el GSOT para desarrollar sus habilidades de investigación. Puede que sea cierto, pero muchos villanos se lanzan a matar si creen que es necesario. Kami habló desde la perspectiva de Recovery Girl. Ambas sabían que 13 no usaría su don contra ellas. Pero en una situación real, no deberías lanzarte de frente contra un villano con un don tan letal. Utsushimi-chan tiene razón. Recovery Girl asintió al usuario del don Glamour. Aunque idearon un buen plan para una prueba, podrían perder un par de puntos por ser imprudentes en un escenario real. Ya entiendo, dijo Izuku, anotando algunas de sus observaciones en su cuaderno. Deberíamos asegurarnos de considerar todas estas pruebas como escenarios reales en el futuro. Supongo que eso será lo más beneficioso a largo plazo. Momo consideró qué tipo de entrenamiento y escenarios les presentaría Noa durante los 3 años que pasaron en la escuela. Sería un error tratar el trabajo de campo como si fuera un entrenamiento, donde la seguridad se considera activamente para nuestro bienestar. Examen a Sui Tokoyami, Raa. Gritó Sombra Oscura mientras estrellaba 2 clones de ectoplasma contra el suelo, desvaneciéndolos en una niebla blanca que se desvaneció rápidamente. No tienen fin. Kero, ectoplasma solo usa 15 clones a la vez, ya los he contado. Tsuyu informó al sabio Donia Tokoyami. Supongo que eso es la mitad de lo que realmente puede hacer si nos da una desventaja. El problema es que mantiene esa cantidad sin importar cuántos destruyamos, respondió Tokoyami mientras corrían por un pasillo. También pueden aparecer en cualquier lugar dentro de su alcance, que parece ser la mayor parte de la área de entrenamiento. Los implacables clones los habían perseguido desde su punto de partida por toda el área de entrenamiento. Pero la cantidad ilimitada los agotaría tarde o temprano. Necesitaban llegar a la puerta, ya que se les acababa el tiempo. Correr sin rumbo no te llevará a ninguna parte. Uno de los clones de ectoplasma habló, lanzando una patada a la cabeza de Tokoyami mientras los estudiantes doblaban una esquina. Atrás. Sombra Oscura bloqueó la patada y estrelló al clon contra la pared, haciéndolo dispersarse en niebla. 4 clones más aparecieron detrás de los 2 adolescentes, mientras que otros 4 aparecieron delante de ellos. Tsuyu se giró y sacó la lengua rápidamente. El largo apéndice prensil golpeó a los 4 clones que estaban detrás, golpeándolos entre sí antes de estrellarlos contra la pared. Los clones se dispersaron y Tsuyu se giró para ver a Sombra Oscura rematando al último de los clones que estaban frente a ellos. Ya casi llegamos, se dio cuenta Tokoyami tras recordar el mapa del centro de entrenamiento que les habían permitido ver antes del examen práctico. Los dos corrieron por el pasillo y entraron en una gran sala con forma de torre, similar a la que habían visitado al principio del examen.
Al mirar hacia abajo desde el piso donde se encontraban, vieron la puerta y al ectoplasma frente a ella. Dado que podemos ver la puerta, ¿crees que ese también es su cuerpo real, verdad? Le preguntó Tsuyu a Tokoyami. Lo más probable, asintió el adolescente con cabeza de cuervo mientras su maestra los miraba. Excelente trabajo al llegar aquí antes del tiempo límite. Ectoplasma elogió a sus estudiantes. ¿Pero pueden atravesar esta puerta? Expulsó una gran nube de su ectoplasma y 15 clones se formaron a la vez. Los clones se abalanzaron rápidamente sobre los dos estudiantes, capaces de saltar por los balcones hacia ellos sin apenas esfuerzo. Kero. Tsuyu se agachó y se desvaneció al saltar hacia adelante. Golpeó el lado opuesto de la torre y se quedó allí una fracción de segundo antes de saltar de nuevo. ¡Ac! Un clon emitió un sonido cuando Tsuyu se lanzó contra su espalda y lo dispersó. Desapareció antes de que otros dos clones pudieran patearla. Tsuyu llegó al techo gracias a la mayor fuerza que obtuvo al entrenar con Selkie durante sus prácticas. Se lanzó desde el techo y, girando, extendió la lengua y dispersó a 5 clones más antes de aterrizar sano y salvo en el suelo. Sombra oscura. Gritó Tokoyami, y el don semiautónomo respondió de golpe. Abismo negro. Lo cubrió sombra oscura como una capucha. Los brillantes ojos amarillos del don, sobre su cabeza de pájaro, le proporcionaban un campo de visión propio que ampliaba el de Tokoyami. Garras penetrantes del crepúsculo. Las dos garras de sombra oscura se lanzaron hacia adelante como dos rayos, destrozando a cada clon a su paso como si fueran papel antes de retraerse con la misma rapidez. 6 clones se dispersaron en una niebla blanca con un solo ataque. Asui. Tokoyami saltó hacia donde Tsuyu se ocupaba de los 3 clones restantes. Carpa médica en el lugar de Recover Eagle, Tsu-chan es una bomba. Kami aplaudió a gritos a su amiga y compañera de amor con Izuku. Esos dos son casi imparables, pero Ectoplasm ya ha agotado demasiado el tiempo al mantenerlos a la carrera durante la mayor parte del examen, mencionó Izuku, anotando sus observaciones en su cuaderno sin siquiera mirar el papel. Una batalla de desgaste solo le beneficia, sobre todo con el límite de tiempo. Ambos son estudiantes modelo, pero se limitan a lidiar solo con lo que está dentro de cierto rango, y sus métodos para lidiar con ese rango pueden dejarlos vulnerables. Recover Eagle comentó sobre la pareja entre Tsuyu y Tokoyami. Se enfrentaron a Ectoplasm porque puede operar completamente fuera de su rango y controlar el curso de la batalla. Así es. Momo se animó al volver a observar la situación. No importa cuántos clones derroten, ninguno importa. Ectoplasm Sensei tampoco se ha movido de su sitio desde que empezó el examen. Era cierto, el héroe profesional seguía de pie justo donde había estado todo el tiempo frente a la puerta. Cada vez que Tsuyu y Tokoyami estaban a punto de acabar con el último de sus clones, simplemente creaba una nueva tanda de 15, su handicap autoimpuesto para este examen, y entretenía a los dos estudiantes aún más. No están llegando a ninguna parte rápidamente, el entusiasmo anterior de Kami había disminuido notablemente. Examen Tsuyu y Tokoyami, el último de los clones se dispersó cuando Tokoyami lo estrelló contra el suelo con su puño cubierto de sombra oscura. ¿Seguirán así hasta que se acabe el tiempo, estudiantes? Preguntó Ectoplasma a la pareja. Lo que quiero es ver estudiantes capaces de vencer a su adversario sin importar las tácticas que usen contra ellos, les dijo claramente. Tal como están las cosas, solo han estado reaccionando y dejándome marcar el ritmo de esta pelea. Su maestro expulsó otra nube de ectoplasma y 15 clones más cargaron contra los estudiantes. Creo que necesitamos otro plan, dijo Sombra Oscura, mientras él y Tokoyami partían por la mitad al primer clon que llegó hasta ellos. Tsuyu saltaba alrededor de los clones, golpeándolos con su larga lengua o aterrizando sobre ellos con su peso corporal tras uno de sus poderosos saltos. Los clones no podían seguir su velocidad ni sus reflejos, pero aún podían perder tiempo. Sí, pero ¿qué propones? Podríamos ir a toda potencia. Los ojos amarillos de Sombra Oscura miraron a Tokoyami. Tokoyami atrapó un clon y lo estrelló contra otro con las garras de Sombra Oscura. Te volverás loco y solo he aumentado ligeramente el tiempo que puedo mantener el control cuando lo haces. Apartó a otro clon de un revés, dispersándolo en la niebla. Este lugar está demasiado iluminado para empezar. ¿Puedo encargarme de eso, Kero? Tsuyu aterrizó junto a Tokoyami. Si me das algo de tiempo, debería poder atravesar el ectoplasma por la puerta. Ectoplasma, que aún no se había movido, finalmente habló.
Planear frente a un enemigo no es muy prudente. Su garganta se hinchó ligeramente y expulsó una enorme nube de ectoplasma de golpe. ¿Puede tu plan con esto? La niebla blanca se arremolinó hacia arriba hasta formar un clon imponente de su maestro. Tu tiempo ya casi se agota. Si te detengo un poco más, fracasarás. Asui. Tokoyami confió en su compañero y saltó hacia el clon gigante mientras agrandaba las garras de sombra oscura. Brazos de operaciones encubiertas. Ambas garras eran fácilmente el doble del tamaño de Tokoyami cuando las blandió contra el clon. Tsuyu se agachó, flexionando sus poderosos muslos, casi abultándose al tensar los músculos. Desapareció, el suelo crujió bajo ella por la fuerza del lanzamiento, y se estrelló contra el techo de la torre con casi la misma fuerza. Volvió a lanzarse, inclinando su cuerpo hacia su siguiente objetivo y aplastándolo con los pies al instante. Solo se aferró a la pared una fracción de segundo para apuntar antes de lanzarse con tanta fuerza que la pared se quebró igual que el suelo. Su siguiente objetivo fue aniquilado al instante, igual que el primero. ¿Qué haces? Se preguntó Ectoplasma por un momento. Solo yo puedo deshacerme a Coloso. Mencionó a su enorme clon que acababa de derribar a Tokoyami en el aire. ¿Dejas que golpeen a tu compañero mientras saltas por ahí? Es parte de nuestro plan. Respondió Tsuyu mientras aplastaba a otro de sus objetivos con sus poderosas piernas. Y este es mi super movimiento. Salto de rana frenético. Desapareció de la vista mientras su velocidad aumentaba aún más. Solo se oían sus impactos contra la pared mientras una mancha verde saltaba de pared en pared. Ectoplasm tardó un instante en comprender el plan de Tsuyu. La comprensión solo se hizo patente cuando el cristal del techo finalmente cayó al suelo. Las luces. Levantó la vista y vio la gran lámpara del techo destrozada y apagada. Giró la cabeza, observando todos los daños causados en las paredes por el movimiento de Tsuyu, y viendo lámparas destruidas en las paredes destrozadas dondequiera que hubiera caído. El interior de la habitación, que parecía una torre, se oscurecía rápidamente. Mente tranquila, corazón sereno, exhaló Tokoyami mientras sombra oscura comenzaba a crecer a su alrededor. El tiempo que controlaba a sombra oscura en la oscuridad había aumentado, pero solo obtenía mejores resultados cuando se mantenía en un estado mental tranquilo y sereno. Ragnarok. Sombra oscura se expandió hasta alcanzar proporciones descomunales en la repentina penumbra de la torre, igualando fácilmente el tamaño del clon de Ectoplasma. Detención por mordisco gigante. Ectoplasma usó su propio movimiento a través de su clon gigante. El coloso abrió las fauces e intentó atrapar a Tokoyami, como si quisiera arrancarlo de la inmensa sombra oscura. Ra-ar. Rugió sombra oscura y atrapó el ataque del clon gigante. Con un empujón, lo apartó, estrellándolo contra el lado opuesto de la torre. Si creen que no me he enfrentado a oponentes gigantes antes, están muy equivocados. Ectoplasm informó a Tokoyami y sombra oscura. El puño del gigantesco sombra oscura fue bloqueado por la mano del clon gigante, y la pierna protésica se levantó y golpeó a sombra oscura en la cara, haciendo que el enorme don se tambaleara hacia un lado. Sombra oscura, ¿estás listo? Gritó de repente Tokoyami a su don. Ragnarok. Golpe fugaz. Las garras de la sombra oscura potenciada se volvieron aún más enormes a medida que el inteligente don respondía a las órdenes de Tokoyami. El clon gigante de Ectoplasma lanzó otra patada, esta vez dirigida a Tokoyami para detener el nuevo supermovimiento antes de que pudiera usarse. ¡Guau! Las dos garras negras azabache destrozaron al clon como si nada. La niebla blanca en la que se deshizo flotó hasta el suelo mientras Ectoplasma observaba, impresionado por el progreso de Tokoyami con su don. Pero eso no significaba que no pudiera contraatacar. Destruiste a mi clon gigante y su garganta comenzó a hincharse de nuevo. ¿Pero quién dice que no puedo crear otro? El equipo Asui y Tokoyami aprobaron el examen tras escapar del centro de pruebas. Resonó por los altavoces y por todo el edificio. ¿Qué? Ectoplasm se giró para mirar hacia la puerta, donde el letrero cambiaba de hazlo lo mejor que puedas. A felicidades. Pero lo ignoró cuando algo se desvaneció justo al otro lado de la puerta. Kero Itsuyu dejó escapar un pequeño graznido, su mano derecha frotando suavemente su muslo derecho, con una mirada de incomodidad en su rostro. Camuflaje, Ectoplasm se dio cuenta de que Tsuyu había desaparecido tras su supermovimiento mientras toda su atención estaba centrada en la enorme sombra oscura. Así que a eso te referías cuando le pediste a Tokoyami que me distrajera.
El plan del usuario de forma de rana no había sido tan simple como para permitir que Tokoyami usara todo el poder de sombra oscura. Había sido un plan de varias etapas para garantizar su éxito, obligándolo a concentrarse en un solo objetivo. Las luces de emergencia se encendieron por todo el edificio con forma de torre y la enorme sombra oscura se encogió rápidamente a medida que las luces abrumaban la oscuridad. Demasiado brillante y Dark Shadow se encogió bajo la capa negra de Tokoyami para esconderse de las luces repentinamente brillantes. Ambos lo han hecho bien. Ectoplasm elogió a los estudiantes mientras se acercaba a ver cómo estaba Asui. ¿O debería decir los tres? Rió entre dientes. Más te vale. Este plan no habría funcionado sin mí. Sombra Oscura asomó la cabeza por debajo de la capa para replicar. Sombra Oscura, suspiró Tokoyami al ver su don inteligente. Lo hiciste bien. La bestia de las sombras siempre se ponía un poco irritable tras alcanzar su máximo poder. El poder volvía a Sombra Oscura rebelde, y su repentina pérdida lo hacía irritable por un tiempo hasta que se calmaba. ¿Estás bien, Asui? Ectoplasm le preguntó a la chica, arrodillándose para estar a su altura. Asui se frotó los muslos suavemente antes de saludar a su maestra con la cabeza. Sí, señor. Mi nuevo supermovimiento solo me sigue forzando mucho las piernas. Quizás se quedó corto, dado que sus músculos estaban calientes y prácticamente le gritaban de dolor. Ectoplasma sintió, entendiendo. Me lo imagino, con la fuerza y la velocidad que demostrabas. ¿Crees que podrías caminar hasta la tienda médica de Recovery Girl? Quizás necesite ayuda, admitió Tsuyu, y Ectoplasma exhaló justo la cantidad necesaria para un solo clon. El clon levantó a Tsuyu con cuidado y comenzó a cargar a la chica mientras salían del área de entrenamiento camino de Recovery Girl. Carpa médica en el lugar de Recovery Girl, Tsu-chan. Izuku, Kamie, Ochako y Momo estaban al lado de Tsuyu en el instante en que la llevaron a la tienda médica. Déjenme verla, por favor. La chica de la recuperación los tranquilizó. Solo tardó unos instantes en examinar a la chica y determinar el problema. Solo tiene una distensión muscular. No tiene ningún músculo desgarrado ni lesiones en las piernas. Los 4 suspiros de alivio de los demás hicieron sonreír levemente a la chica de la recuperación. Izuku, eres más que capaz de curar esto. Sí, señora. Izuku se apresuró a hacerlo, pues había recuperado suficiente energía para curar algo tan simple como esto. ¿Listo, Tsu? Adelante, Izuku. Tsuyu le sonrió cálidamente a su novio. Una suave luz verde rodeó las manos de Izuku mientras las colocaba suavemente sobre los muslos fuertes, pero aún suaves, de Tsuyu. Oh no, tarareó con dulzura mientras el dolor y el calor en sus muslos eran aliviados por el aura curativa. En tan solo unos instantes, todo el dolor y las pequeñas heridas sanaron, mejor que antes. Pero Tsuyu ahora tenía una sonrisa de felicidad en sus labios mientras miraba a Izuku. ¿Mejor? Izuku le devolvió la sonrisa a su novia. Lo atrajeron para besarlo por unos segundos. Mejor. Tsuyu rió levemente mientras se sentaba en el catre y estiraba un poco las piernas. Estuviste increíble, Tsu-chan. Ochako abrazó suavemente a su mejor amiga, con una sonrisa radiante en el rostro. Momo le sonrió a Tsuyu, con los ojos brillantes y casi centelleantes. Te perdí por completo de vista en un instante. No sabía que pudieras moverte tan rápido. Claro, Izuku ya lo tiene todo atado. Dijo Kamie riendo, mostrándole a Tsuyu las páginas del nuevo cuaderno de Izuku y sus observaciones y reflexiones sobre su nuevo supermovimiento. Fue increíble. Izuku elogió a Tsuyu alegremente, sus ojos verdes mirándola con tanta emoción que Tsuyu sintió que se sonrojaba. La calidez y la charla a sus espaldas no molestaron a Recovery Girl, quien empezó a recoger algunas de sus cosas. Los exámenes finales ya habían terminado y todos los estudiantes habían salido ilesos. Todavía tengo que darle un buen golpe en la espinilla a ese mocoso por lastimarle los oídos al pequeño Hiro con su voz tan desagradable. Pero eso lo haré más tarde. La anciana rió entre dientes mientras seguía guardando algunos de sus instrumentos médicos en su bolso. Era hora de volver a su oficina y atender al resto de los estudiantes de la preparatoria UA. Oficina de Nefu, el director, con su aspecto de quimera, fue el primero en regresar a su despacho entre los profesores. Necesitaba revisar todos los vídeos de los exámenes prácticos de los 2 cursos de héroes de primer año y evaluar el desempeño de cada estudiante. Tenían que hacer los exámenes finales de segundo año mañana por la mañana y los de tercero por la tarde.
Siempre había mucha actividad en la escuela cuando llegaban los exámenes finales. Vaya, los de primero lo han hecho bastante bien este año. Nezu rió para sí mismo mientras preparaba una taza de té. Esperaría también las evaluaciones de los demás profesores, ya que la calificación combinada se convertiría en la nota final de cada alumno, pero ya sabía que al menos un par no habían aprobado el examen práctico, incluso si habían escapado o capturado al profesor en el tiempo asignado. El comportamiento es un factor clave en las relaciones héroe-pública. No podemos recompensar el mal comportamiento, o provocará malos hábitos en nuestros alumnos. Nezu miró la pantalla de su computadora al oír la notificación. Al ver el icono de correo nuevo, lo pulsó y sonrió al leer el asunto. Proero. Derecho, aceptación de solicitud internacional. Parece que mis conversaciones con el Ministerio de Heroísmo del Reino Unido han dado sus frutos. Nezu se alegró mucho al verlo y pulsó el mensaje para leerlo completo. No tardaría mucho en responder. Solo tendría que revisar su agenda y reservar tiempo para una videollamada con el hombre. Me pregunto cuál de mis profesores recibirá primero las evaluaciones de los primeros años. Rió entre dientes antes de tomar un sorbo de té. Probablemente sería Aizawa o Cementos. Pero siempre era divertido ver quién terminaba primero después de ver todas las grabaciones. Fin del capítulo. Y listo. Los exámenes finales han terminado. ¿Pero quién aprueba y quién suspende? Bueno, creo que algunos de ustedes probablemente ya conocen a alguno de ellos y no. Ahora nos adentramos en el arco del campamento de entrenamiento de verano. El peligro está creciendo, pero nadie lo sabe todavía. En el lado de los héroes, las reuniones y contactos de Nezu, tanto nacionales como internacionales, se están consolidando. Se están reuniendo héroes de otros países. ¿Cuáles podrían ser sus dones? ¿Cuál es la misión que Nezu quiere que este equipo internacional trabaje? Bueno, sabes que no les va a ir bien a los villanos, eso seguro. Ríe entre dientes con los planes que podría hacer un grupo de adolescentes en una posada de aguas termales durante varios días. Sigue leyendo para descubrirlo. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.